1546 y despojada de sus libertades estamentales. Los siglos que siguieron la vieron convertida en fortaleza y campo de batalla. La Guerra de los 30 años, las de Luis XIV, la de sucesión española, todas pasaron por aquí. También las de Napoleón, que ganó en Ulm una importante batalla a los austríacos. El siglo XIX y tiene 16 arcos. Regensburg está situada en el punto más nórdico del río, que empieza aquí su deriva al sureste. Fue la ciudad libre más oriental del imperio y los testimonios de su grandeza medieval son numerosos y bien conservados. Los patricios de Ratisbona se hacían casa. Regensburg alojó a la dieta imperial cuando la institución estaba ya herida de muerte. Así, la decadencia de la ciudad abrigó la decadencia del imperio, que se extinguió sin dolor en 1806. En esa fecha, el príncipe de Thurn-und-Taxis tuvo que abandonar su posición de delegado imperial en la dieta, que ostentaba desde 1748, y fue compensado con las posesiones secularizadas del monasterio de San Emmeran. La familia del príncipe, de origen italiano, se había encargado del sistema postal del imperio desde Maximiliano I, y varias de sus ramas operaron en España, Países Bajos, Italia y Hungría. A la rama española perteneció don Juan de Taxis, conde de Villamediana, afortunado en rimas, si no en amores. Después de Regensburg, el Danubio continúa su camino por tierras de Baviera. Este Partenón resucitado es el Valhalla,
otra creación de Luis I para celebrar el genio alemán. Alberga en estanterías 122 bustos de notables que no necesitan para su gloria las trompetas de la cursilería. La historia moderna de Baviera es la de la lucha del sur, católico y clerical, contra la absorción en una Alemania unificada por la Prusia protestante, sin Austria que la equilibre. Otra variante del idilio alemán. El Cantar de los Nibelungos dice que en Passau reinaba un obispo, Pilgrim, tío de Crimilda. Aquí, para casarse con Atila, inició la viuda de Sigfrido su viaje fluvial hacia Panonia, donde la princesa del Rin cumplió su destino danubiano. Durante 600 años, Passau fue un principado eclesiástico del imperio, gobernado por un obispo. Varias revueltas municipales no lograron modificar la condición de la ciudad. La fortaleza episcopal se yergue en la confluencia del Danubio y el Ilz. El Ilz es un afluente modesto que apenas altera al Gran Danubio. No es el caso del Inn, el tercer río de Passau, que cuando llega aquí es más caudaloso y de más largo recorrido que su presunto principal. Passau es la última ciudad alemana del Danubio, dicho sea en el sentido político-administrativo del término alemán. La continuidad lingüística e histórica entre Baviera y Austria suavizan mucho la frontera. El Danubio aquí no separa, une tierras y disuelve límites. La columna de la Santísima Trinidad en Linz indica que estamos en tierras del antiguo Imperio Austrohúngaro. El mercadillo callejero es un muestrario de los pueblos de la vieja monarquía dual. Polacos, húngaros, checos, eslovenos, piezas sueltas de una desintegración que no parece haber encontrado remedio. Linz fue una ciudad amada por Hitler, donde vivió años de su infancia
y pensaba retirarse. A partir de la absorción de Austria en Alemania, Linz gozó un desarrollo industrial que sería destruido en la Guerra Mundial y renovado después. Este idílico pueblo en la orilla izquierda del Danubio es Mauthausen. Sea su solo nombre, memoria permanente del horror. Arstetten está en la llamada comarca de los Nibelungos. En su castillo de cúpulas bulbosas yacen los restos del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, asesinado en Sarajevo con su esposa por un terrorista serbio. Por haber violado con su matrimonio el código de su estirpe, no fue enterrado en los capuchinos de Viena junto al polvo residual de sus altivos parientes. En Melk, donde empieza la Wachau, tuvieron su residencia los primeros Babenberg, la familia noble que rigió la Marca Oriental durante 3 siglos. La extinción de su línea masculina fue la ocasión para los Habsburgo de apoderarse de la herencia austríaca. La imponente abadía barroca se alza sobre el promontorio en que estuvo el castillo de los Babenberg. Estos trajeron a Melk a los benedictinos el año 1089. La iglesia de la abadía de Melk es una buena muestra del impulso barroco por integrar estructura, escultura y pintura en un todo orgánico. El hecho de que uno de sus diseñadores fuese un decorador italiano de teatro no debe sorprender. El conocido sentido escenográfico del arte barroco se adorna aquí con algunos toques excesivos, como en los matroneos, que cualquier teatro de ópera envidiaría. El camino hacia Dios del alma barroca es tortuoso como una columna salomónica. Purpurina y muerte no son antagónicas, sino expresión de su ambigüedad radical. Tras el triunfo de la Contrarreforma, la educación y la cultura,
en las tierras hereditarias de los Habsburgo, quedaron bajo el dominio exclusivo de la Iglesia Católica, y más exactamente de los jesuitas. El reinado de María Teresa y de su hijo y sucesor José II, ambos profundamente religiosos, fue una batalla permanente para reformar la Iglesia austríaca y liberarla de la tenaza de la Curia Vaticana y la Compañía de Jesús. El llamado despotismo josefino no fue más que un intento, tímido y fracasado, de hacer lo que Enrique VIII había logrado 2 siglos antes: desligarse de Roma sin cambiar de religión. Cerca de Melk se halla el castillo de Schalaburg, que perteneció a la familia Losentain. Su patio renacentista, decorado en terracota, contiene 1.600 estatuas de emperadores, virtudes, caballeros, artes, musas y, en fin, todo lo que, real o simbólico, puede ser reducido a figura. La Wachau, el valle danubiano, que se extiende de Melk a Krems, es pródiga en castillos, viñedos y abadías. Los Babenberg cedieron el dominio de estas tierras y el peaje sobre la navegación fluvial a los Kienring. En su castillo de Dingstein estuvo confinado hace ahora 800 años el rey Ricardo Corazón de León, que fracasó en su intento de cruzar disfrazado las tierras de su enemigo y compañero de cruzada, Leopoldo V Babenberg. La aventura le costó un caro rescate. El convento barroco de San Agustín se edificó en la misma época que la abadía de Melk y por los mismos arquitectos, Jacob van Thouwa y Joseph Mugenast. En el extremo oriental de la Wachau está Gedweig, la abadía benedictina conocida como el Escorial austríaco. Gedweig había sido fundada por Allmann, obispo de Passau a finales del siglo XI, pero fue a principios del XVIII cuando adquirió su aspecto actual. El emperador Carlos VI, que se había proclamado rey de España en la Guerra de Sucesión,
veía en el Escorial de sus parientes españoles, monasterio y palacio, un símbolo de la unión del altar y el trono, y persiguió realizar su semejante en Austria. El grandioso proyecto quedó inacabado. Muestra de su ambición es la escalera imperial de Hildebrand, apoteosis barroca del poder. Más funcional es la elegante biblioteca, imprescindible en una abadía benedictina. Las abadías benedictinas, como Mel o Göteborg, ejercieron y en algún caso aún conservan funciones pastorales y administrativas sobre extensas comarcas cuyas tierras solían ser propiedad de la abadía, y muchos de sus monjes rigen como párrocos de pueblo viviendo fuera de la abadía. Cuando el emperador José II ordenó el cierre de los monasterios que no hacían un trabajo útil a la comunidad, como la agricultura, el cuidado de enfermos o la educación, un tercio de ellos dejó de existir. Melk y Göteborg se salvaron. En Klosterneuburg, a 10 kilómetros de Viena, residió Leopoldo III. Su hijo, Enrique II, que fue enfeudado por el emperador Federico Barbarroja como primer duque de Austria, trasladó la residencia a Viena. Cuando, en el siglo XV, el Papa Inocencio VIII premió con la canonización de Leopoldo su cambio de bando en la lejana guerra de las investiduras, Klosterneuburg se convirtió en un lugar de peregrinación. También aquí Carlos VI proyectó su Escorial, que quedaría también inacabado. En las colinas del bosque vienés que separan Klosterneuburg de Viena, tuvo lugar la batalla que liberó la capital austríaca del asedio turco de 1683. Al mando del ejército triunfante de bávaros, sajones y polacos, iba el rey Juan III Sobieski de Polonia, lo que ha dado motivo para hacer de la iglesia de Kahlenberg un monumento del nacionalcatolicismo polaco. Bratislava ha cambiado varias veces de país y de nombre sin cambiar de sitio. Fue parte del fugaz imperio Gran Moravo que se disolvió ante el ataque de los magiares. Durante los 10 siglos siguientes formó parte de la corona húngara con el nombre de Pozsony. En Bratislava, que ellos llamaban Pressburg, eran coronados los Habsburgo como reyes de Hungría,
reducida a su franja oriental por los turcos durante más de siglo y medio. Aquí se reunía la Dieta húngara hasta 1848. Eslovaquia es una de las llamadas naciones sin historia. Pueblo de campesinos sometidos siempre a señores ajenos, encontró en el nacionalismo romántico razones para su identidad. Hasta entonces, su historia es la de Moravia, la de Hungría, la del Imperio. Esztergom deriva de Ister, el nombre que los griegos dieron al Danubio. Se sitúa en el arranque del gran meandro que hace el río para cambiar su dirección este bruscamente al sur. En la colina del castillo de Esztergom, abrumada ahora por una insolente catedral neoclásica, establecieron los primeros reyes húngaros de la dinastía de Árpád las bases de su dominio. Palacio, catedral y residencia arzobispal se agruparon en la fortaleza. Esteban I fue coronado rey de Hungría en la Navidad del año 1000, con la bendición del Papa y la aprobación del emperador. La leyenda dice que su corona le fue enviada por el Papa. Su posesión ha significado la del poder en muchos momentos de la historia de Hungría. No como metáfora, sino real y físicamente. El castillo de Esztergom conserva restos románicos, góticos y renacentistas. Estos frescos fueron pintados a mediados del 300. El palacio había pasado a ser residencia del arzobispo cuando el rey Bela IV abandonó Esztergom por Buda, poco después de que la invasión mongola arrasara el país. La Sala de las Sibilas revela una inspiración claramente italiana. Los turcos capturaron Esztergom en 1543 y la convirtieron en una fortaleza en el norte de su imperio. La liberación de Hungría no supuso para la ciudad un retorno a las antiguas glorias y aunque el arzobispo primado volvió a principios del siglo XIX, Esztergom no despertó de su somnolencia provincial. Cuando se creó Checoslovaquia, Esztergom vio cómo las tierras de la orilla opuesta dejaban de ser húngaras. Nadie parece tener mucho interés en reconstruir el puente destruido por la guerra. En Visegrad había una fortaleza dominante sobre el río. Abajo, muy cerca de la orilla, se ven los restos del palacio gótico renacentista de Matías Corvino, el más célebre de los reyes húngaros después de San Esteban. Tras una larga sucesión de reyes extranjeros de las casas de Anjou y de Luxemburgo, Matías fue el primer rey húngaro desde la extinción de los Árpád. También fue el último. Tras su muerte sin herederos, Jagellon bohemios y Habsburgo austríacos se sucedieron en la posesión de la corona de San Esteban. Matías fue un verdadero príncipe del Renacimiento. Ilustrado, protector de las artes y ambicioso del poder. Amplió sus dominios con Moravia y Silesia
y mantuvo a raya a los turcos que se habían apoderado de Serbia y Bosnia. Desde la lejanía que impone el tiempo, su reinado aparece como un momento de plenitud antes de la catástrofe. Szentendre ha sufrido poco las galopadas de la historia. En el siglo XVIII, comerciantes serbios que huían del dominio turco se establecieron aquí y le dieron su carácter. Szentendre tiene iglesias ortodoxas, protestantes y católicas, difícilmente diferenciables por su aspecto externo. La tranquila belleza de la ciudad y su proximidad, 20 kilómetros a Budapest, la han convertido en residencia de artistas y atracción de turismo. Su escenográfica disposición a ambos lados del río hacen de Budapest la más hermosa ciudad del Danubio. Sobre la orilla izquierda, Pest se sitúa en el borde de la gran llanura húngara. En la margen derecha, Buda se asoma sobre las colinas. María Teresa edificó su palacio real en el castillo de Buda, donde los reyes Anjou y Matías Corvino habían tenido el suyo. Durante el dominio turco, la ciudad había decaído mucho y María Teresa, que apreciaba más la corona de Hungría por su carencia de la imperial, quiso dejar su huella aquí. El palacio fue reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial, como todos los puentes y muchos edificios públicos y privados.
La iglesia Matías, como se llama comúnmente a la de Nuestra Señora, es un edificio gótico-neogótico, en el que es difícil separar tradición y modernismo. Pero la autenticidad artística no importa mucho en Budapest, como no importa la calidad de los materiales en un buen decorado. Las viejas calles de Buda conservan el aspecto de otro tiempo, como si la explosión demográfica e industrial de Pest en el siglo XIX la hubiera protegido del desarrollo y el furor constructivo de la burguesía rampante. Desde las colinas de Buda, Pest parece disolverse en la llanura. La revolución de 1848 tuvo para Hungría, además de su aspecto de revuelta social, el de lucha por su independencia. La batalla entre absolutistas, reformistas y revolucionarios acabó en el compromiso de 1867, llamado de la monarquía dual, por el que Hungría recuperaba su independencia y se unía a Austria en paridad de condiciones bajo un soberano común. El hecho de que esta independencia no afectara a los asuntos exteriores y a la defensa se revelaría trágico para Hungría en 1918. Por el Tratado de Trianón, Hungría vio su territorio reducido a 1/3 y su población disminuida en la misma proporción, perdiendo Eslovaquia, Croacia, Transilvania, Voivodina y otros territorios menores. Más de 3 millones de húngaro-parlantes perdieron su nacionalidad y fueron repartidos entre los nuevos estados de Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumania. El compromiso de 1867 inició un periodo de reformas que tuvo a su favor una ola de prosperidad que dio a Budapest su aspecto actual. En aquella época, la ciudad no era totalmente húngaro-parlante. Su notable diversidad étnica había sido su fortaleza. Burgueses y trabajadores industriales alemanes, transportistas fluviales serbios, comerciantes griegos y de otros pueblos balcánicos, judíos llegados del Imperio zarista, hicieron de Budapest la mayor ciudad de Europa Central al este de Berlín. En 1900, 1/4 de su población era judía. Hoy la ciudad es culturalmente homogénea. De la ocupación turca, Budapest ha conservado la costumbre de los baños públicos, la mayoría de ellos de aguas termales. Aquincum, el establecimiento romano cerca de Buda, derivó su nombre de una expresión celta significando agua abundante.
El cementerio turco extiende sus cipos por la colina sin vallas ni rejas, integrado en el paisaje. Mohacs es uno de esos nombres, como Poitiers, Rocroi, Waterloo o Stalingrado, quizás excesivamente cargados de simbolismo. Alimentan la idea de que en ellos la historia jugó a cara o cruz sus opciones. Pero es verdad que en Mohacs cierta Europa encontró los límites de su expansión. No la Europa cristiana que sobrevivió al desastre, sino la del Renacimiento y la Reforma, la de la autonomía de la razón y el progreso del conocimiento. En la llanura de Mohacs, el 29 de agosto de 1526, el ejército de 100.000 hombres de Solimán el Magnífico aniquiló al del rey Luis II de apenas 20.000, destruyendo a Hungría y estableciendo su dominio en los Balcanes para siglos.